La desunión no es un fenómeno moderno, ni un simple problema de carácter humano. Es una estrategia antigua del enemigo para debilitar al pueblo de Dios desde dentro. A lo largo de la historia bíblica, Satanás ha comprendido que una iglesia dividida pierde discernimiento espiritual, poder misionero y testimonio ante el mundo. Por eso, la oración de Jesús antes de la cruz no se centró en la prosperidad material ni en la ausencia de persecución, sino en la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El apóstol Pablo retoma este clamor celestial en su carta a los Filipenses, abordando la unidad no como un asunto administrativo, sino como una experiencia profundamente espiritual. La unidad, según Pablo, no se construye mediante acuerdos externos, sino mediante una transformación interna. La humildad que nace de tener la mente de Cristo. En este estudio veremos cómo la verdadera unidad surge cuando el yo muere, la mente es renovada y el amor de Dios gobierna el corazón del creyente y de la iglesia. La raíz de la unidad está en el corazón, no en la apariencia. Pablo enfatiza que la unidad comienza en el interior del ser humano. Mientras la religión externa se enfoca en conductas visibles, Dios mira el corazón. Jesús ya había advertido que del corazón salen los malos pensamientos y que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, la desunión no nace de diferencias legítimas, sino de un corazón no rendido. Cuando Pablo exhorta, nada hagáis por contienda o por vanagloria, está señalando dos venenos mortales para la iglesia: la rivalidad y el deseo de exaltación personal. La vanagloria convierte el servicio en competencia y el liderazgo en dominio. En contraste, el apóstol presenta un principio revolucionario: con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no implica inferioridad personal, sino una valoración espiritual del prójimo. El Espíritu de Profecía confirma esta verdad al declarar: a medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se han introducido la emulación y la contienda, distrayéndola y debilitándola. La unidad, entonces, no se logra silenciando conflictos, sino permitiendo que el Espíritu Santo transforme el corazón. Donde el orgullo muere, la unidad comienza a florecer. La mente de Cristo como fundamento de la verdadera unidad. La unidad cristiana solo puede sostenerse cuando la mente carnal es reemplazada por la mente de Cristo. Pablo establece este contraste de forma directa al afirmar que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente carnal se centra en el yo, defender derechos, buscar reconocimiento y ejercer control. Este modo de pensar produce rivalidad y división y es incompatible con la unidad del cuerpo de Cristo. Frente a esto, Pablo introduce el principio transformador: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo redefine completamente el concepto de poder y autoridad. Aunque Cristo existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mientras la mente carnal se aferra a privilegios, Cristo renunció voluntariamente a los suyos por amor. Este descenso culminó cuando se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz revela que la humildad no es debilidad, sino poder redentor. Allí se vence el pecado y se restaura la relación con Dios y con los demás. El Espíritu de Profecía afirma: la cruz de Cristo es la gran escuela donde se aprende la mansedumbre y la humildad del corazón. En la vida de la iglesia, esta mente se manifiesta en un liderazgo que sirve, en un servicio sin búsqueda de reconocimiento y en relaciones marcadas por el respeto y el sacrificio. La verdadera autoridad espiritual nace de la humildad que aprendemos
en Cristo. El misterio de la piedad y la humildad que preserva la unidad. Después de que Pablo ha mostrado que la unidad nace de una mente transformada y que su modelo supremo es Cristo mismo, el estudio nos conduce a un terreno aún más profundo, la contemplación reverente del amor de Dios revelado en Cristo. Pablo recuerda una verdad que derriba toda autosuficiencia. Si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debe saber. En las realidades eternas, especialmente en la encarnación y la redención, nadie puede reclamar dominio total del conocimiento. Siempre hay más profundidad, más anchura y más altura que explora. El apóstol llama a esta realidad el misterio de la piedad, expresado de manera sublime en Cristo, hecho carne. Lo infinito se hizo finito. El Creador aceptó las limitaciones de la criatura. El Santo entró en un mundo marcado por el pecado, el dolor y la muerte. Tal contemplación destruye el orgullo, porque ningún argumento humano puede sostenerse frente a una condescendencia tan profunda. Esta contemplación no es pasiva, produce transformación. Cuando la iglesia fija su mirada en Cristo crucificado, el orgullo pierde su atractivo, la dureza del corazón se ablanda y la unidad deja de ser negociable. Nadie puede permanecer arrogante al pie de la cruz. La contemplación profunda del amor de Dios revelado en Cristo destruye el orgullo humano y produce una humildad genuina, sin la cual la unidad cristiana es imposible. La unidad cristiana no es el resultado de estrategias humanas ni de acuerdos forzados, sino la consecuencia natural de una iglesia que ha sido transformada por la humildad de Cristo. Donde el corazón es renovado, la mente es alineada con la de Cristo y la cruz ocupa el centro de la experiencia espiritual. La unidad florece como fruto del Espíritu. Pablo nos muestra que la desunión no se combate discutiendo diferencias, sino permitiendo que el yo muera y Cristo viva plenamente en cada creyente. Solo una iglesia que camina en humildad puede reflejar fielmente el carácter de su Señor y cumplir su misión en el mundo. Hoy Dios nos invita a algo más profundo que defender posiciones o ganar discusiones. Nos llama a rendir el corazón. La unidad que el cielo anhela comienza cuando dejamos de aferrarnos al orgullo y permitimos que la mente de Cristo gobierne nuestra vida. Que cada uno examine su espíritu, sus actitudes y sus motivaciones y permita que el Espíritu Santo forme en nosotros la humildad que preserva la unidad. Solo entonces la iglesia será un testimonio vivo del amor de Cristo para un mundo herido y dividido. Que el Señor te bendiga.